Enfermedad atópica del compartimento central. Se trata de un endotipo de rhinosinusitis crónica con pólipos nasales asociado a una sensibilización alérgica. Se observa edema polipoideo en región del cornete medio, pudiendo afectarse también el cornete superior y también la región póstero superior del septo nasal. Se asocia a una sensibilización alérgica, ya sea perenne o estacional. En cuanto a la fisiopatología, la hipótesis que podría explicar esta patología sería que el cornete medio, especialmente su región anterior, está directamente expuesta al flujo aéreo y con ello a los aeroalérgenos, lo que en individuos sensibilizados puede generar una inflamación mediada por IgE. Esta inflamación en estados iniciales se localiza únicamente a nivel del cornete medio, que presenta un aspecto polipoideo. Si esta exposición a los alérgenos se mantiene en el tiempo, otras estructuras pueden verse afectadas, como el cornete superior y la región posterior superior del septo. Si estos cambios polipoideos siguen progresando, también se afectan otros senos paranasales centrales, como el etmoides anterior o el ostium del seno maxilar. En cuanto a la clínica, es similar a cualquier sintomatología que encontramos en la rinitis alérgica. Incluye rinorrea clara, obstrucción o congestión nasal, pruritos y estornudos. Si la extensión progresa hacia una rinosinusitis crónica difusa, el paciente presentará rinorrea anterior, posterior, que se vuelve cada vez más densa e incluso puede llegar a ser purulenta. Se presenta también con dolor o presión facial y hiposmia. Al examen físico, en fases iniciales, puede verse un cornete medio con degeneración polipoidea. En fases más avanzadas se evidencia la degeneración polipoidea del cornete superior y de la región póstero superior del septo nasal. Adicionalmente, como una rinitis alérgica, se observan características endoscópicas de dicha patología: hipertrofia de cornete inferior, mucosa nasal pálida o de aspecto empedrado. En una tomografía computarizada facial sin contraste, se aprecia engrosamiento de la mucosa en la porción central de la cavidad nasal. Este engrosamiento empieza en la pared medial de los senos etmoidales, probablemente en relación con los cambios polipoideos de la superficie lateral del cornete medio, sin mostrar afectación de la porción lateral de las celdillas etmoidales. En la TAC de los pacientes con rinosinusitis no atópica, la afectación suele ser más difusa y no suele presentar afectación en el cornete medio, cornete superior ni septo nasal, aunque en fase avanzada se puede ver una afectación generalizada. Si en una tomografía se aprecia engrosamiento de tejido blando en la pared medial de los senos, con ausencia de compromiso del techo de la fosa nasal, la lámina papirosa o la pared lateral del seno maxilar, debemos pensar en una enfermedad atópica del compartimento central. En cuanto a otras pruebas que se pueden realizar, en estos pacientes es de gran importancia realizar un estudio de alergia, lo que nos permite confirmar el diagnóstico y plantear el tratamiento. Para obtener un diagnóstico positivo, necesitamos demostrar la presencia de IgE específica, que se puede demostrar in vitro mediante estudios de sangre o in vivo mediante un prick test. Cuando se habla de estas pruebas, también se concibe el escenario en el que sean positivas sin clínica asociada. Entonces, estos casos se conocen como sensibilización. Existen reportes de pacientes con degeneración polipoidea, una prueba positiva que no presenta ninguna clínica. Este hecho se puede explicar por la acción protectora ejercida por el cornete medio. Sin embargo, si es que no se establece un tratamiento, existe la posibilidad de que la enfermedad progrese hasta desencadenar aparición de clínica. El manejo inicial se realiza como cualquier rinitis alérgica. Es necesario evitar la exposición al alérgeno o, si esto no es posible, se plantea una inmunoterapia específica. Se recomienda un tratamiento local con corticoides intranasales y un tratamiento sistémico con antihistamínicos. En algunos casos también puede ser necesario un ciclo de corticoides sistémicos. Si con esto no se consigue el control de la enfermedad, se debe realizar una cirugía endoscópica nasosinusal, en la cual se extirpa el tejido polipoideo
y se realiza apertura de los senos obstruidos. Se recomienda evitar la resección del coronete medio durante la cirugía para mantener una función o para mantener su función protectora. Tras la cirugía se recomienda retomar el tratamiento de la alergia y la aplicación de los corticoides intranasales. Como segundo ítem hablaremos de las lesiones destructivas de la línea media por el consumo de cocaína. La vía principal de administración de la cocaína es la inhalación intranasal. Esto explica que la nariz esté frecuentemente expuesta a los efectos deleterios inducidos por esta sustancia. La inhalación habitual de cocaína produce inflamación de la mucosa nasal en casi todos los usuarios. En unos pocos casos, genera destrucción de las estructuras osteocartilaginosas de la nariz, senos paranasales y paladar. Esta entidad produce lesiones similares a enfermedades sistémicas e incluso puede desencadenar una pseudovasculitis que imita a la vasculitis por ANCA. La perforación septal es la lesión más común inducida por cocaína y presenta una prevalencia aproximada de 4%. La fisiopatología de estas lesiones incluye mecanismos traumáticos, inflamatorios, infecciosos, proapoptóticos y autoinmunes, a los que se suman factores individuales como la extracción traumática de costras, la higiene individual y tratamientos antibióticos tópicos y sistémicos previos. La cocaína parece inducir apoptosis de las células epiteliales respiratorias y de las células inflamatorias. Este efecto parece ser dosis y tiempo dependiente. Adicionalmente, el efecto vasoconstrictor inducido por la estimulación alfa-adrenérgica y su acción protrombótica puede desencadenar isquemia tisular, lo que lleva a necrosis de las estructuras osteocartilaginosas. Los principales síntomas son obstrucción nasal crónica, rinorrea, hiposmia, epistaxis y dolor facial. Los síntomas sistémicos como fiebre, pérdida de peso, artralgias y malestar general están ausentes. Los signos habituales incluyen perforación nasal, lesiones necrotizantes difusas y presencia de costras. En algunos casos se puede apreciar pérdida completa o casi completa del septo nasal, lo que provoca una nariz en silla de montar o una pérdida de la proyección nasal. La extensión a otras zonas como el cornete superior o el cornete medio aparece en casos más severos. Si la destrucción avanza, puede aparecer también lesiones en el suelo de la fosa nasal causando una perforación del paladar duro, provocando disfagia, rinolalia y reflujo naso-oral. Existen reportes de ulceración de la pared faríngea, lesiones a nivel orbitaria, erosión de la base del cráneo y erosión del hueso esfenoidal. Los signos radiológicos no son patognomónicos de las lesiones destructivas inducidas por cocaína. El objetivo de estas pruebas es detectar la extensión del problema para plantear posibles soluciones. La tomografía muestra una progresión centrífuga de las lesiones con destrucción del hueso y del cartílago. En cuanto a las pruebas de laboratorio, los pacientes habitualmente no admiten el consumo o directamente lo minimizan, por lo que una prueba determinante es un test positivo en orina, sangre o pelo para metabolitos de la cocaína. Los metabolitos en la orina se pueden detectar hasta 3 días después de un uso agudo y hasta 2 semanas si el consumo es crónico. Los cultivos para bacterias y hongos son útiles en el diagnóstico diferencial. Las pruebas serológicas permiten el diagnóstico diferencial entre lesiones inducidas por el consumo de cocaína y la granulomatosis con poliangeitis. En cuanto al estudio anatomopatológico, las lesiones inducidas por cocaína no tienen hallazgos histopatológicos específicos y varias de estas características son similares a lo que se observan en la granulomatosis con poliangeitis, el cual es el principal diagnóstico diferencial de las lesiones destructivas inducidas por cocaína. El tratamiento es complejo y se debe tener en cuenta el bajo cumplimiento terapéutico de los adictos. La discontinuación del consumo es fundamental para evitar la progresión de la enfermedad y es necesario esperar a que esto ocurra antes de discutir opciones de terapia reconstructiva.
El tratamiento conservador se basa en la realización regular de lavados nasales, limpieza cuidadosa del tejido necrótico y de las costras, y la administración de antibióticos tópicos o sistémicos. El cierre de las fístulas oronasales reduce el efecto del reflujo oronasal y se debe considerar como el tratamiento inicial cuando el paciente ha empezado con su periodo de abstinencia. El tiempo para plantear con los tratamientos quirúrgicos varía según los autores entre 6 a 12 meses e incluso esperar hasta 4 años. Los tratamientos quirúrgicos más frecuentes incluyen cierre de perforación septal, de paladar o de base de cráneo. Otras cirugías habituales son la rinoplastia o el cierre de fístulas nasocutáneas. Como tercer apartado hablaremos de las enfermedades sistémicas. En primer lugar, de la granulomatosis con poliomielitis. Se trata de una vasculitis necrotizante granulomatosa que afecta generalmente las arterias de pequeño calibre. Hasta el 90% de los pacientes con granulomatosis o poliomielitis presentan manifestaciones en el área ORL. Del 4 al 22% de los pacientes presentan un estadio localizado inicialmente. Cuando la granulomatosis presenta alteraciones limitadas a la nariz y los senos paranasales, el diagnóstico diferencial con las lesiones destructivas inducidas por cocaína es complicado. En cuanto a la clínica, se debe sospechar una granulomatosis en cualquier paciente que presente síntomas constitucionales, fiebre, fatiga, pérdida de peso, asociados a una glomerulonefritis y o alteraciones en el tracto respiratorio superior o inferior. La presentación clínica a nivel nasal más frecuentemente es la rinorrea, hay una sinusitis o se puede evidenciar incluso una destrucción de la línea media. En la exploración nasal se pueden apreciar úlceras, costras, se puede observar rinorrea purulenta, incluso perforación septal. La perforación septal es frecuente en estos pacientes. Otros signos habituales pueden incluir aumento de la presión arterial, proptosis, lesiones cutáneas, alteraciones sensitivas, alteraciones motoras, asociadas también a manifestaciones a nivel auditivo. Pruebas de laboratorio. Es necesario hacer pruebas para determinar ANCA. Se suele determinar el ANCA-C y el MPO-ANCA. Entre el 65 al 75% de los pacientes con granulomatosis con poliangiitis tienen ANCA-C positivo. El 20 al 30 tienen el MPO-ANCA positivo y 10% son ANCA negativos. En caso de que sean negativos y haya una sospecha clínica alta, se recomienda repetirlos tras unos meses, ya que pueden positivizar. En un hemograma es habitual encontrar leucocitosis, trombocitosis y anemia de trastornos crónicos. En el análisis de orina se puede detectar microhematuria y proteinuria como signo de afectación renal. Es recomendable medir la creatinina sérica para valorar el estado de la función renal. Es necesario realizar otras pruebas que nos permitan realizar un diagnóstico diferencial. Se solicita ANA, niveles del complemento, crioglobulinas, serología para hepatitis B, hepatitis C, VIH. El estudio anatomopatológico en general se suele preferir muestras obtenidas de riñón, de piel o de pulmón. Las muestras nasales son más accesibles y con menos riesgo de complicaciones, pero tienen un alto porcentaje de falsos negativos o de resultados inespecíficos. En cuanto a los estudios de imágenes, la radiografía de tórax es típica, mostrando infiltrados múltiples y nódulos con tendencia a la cavitación. En la tomografía de pulmón se aprecian lesiones que se han pasado por alto en la radiografía de tórax y muestran nódulos no detectados previamente, nódulos cavitados, opacidades alveolares, lesiones estenóticas. La tomografía computarizada facial muestra un espectro de posibilidades que van desde cambios inflamatorios inespecíficos hasta destrucción pansinusal. Algunos autores sugieren cierto grado de especificidad para hallazgos de neo-osteogénesis y obliteración ósea en el seno maxilar, esfenoidal y frontal.
El tratamiento, su principal objetivo es lograr una remisión a largo plazo. Consiste en una fase inicial de inducción seguido de una fase de mantenimiento. El régimen de tratamiento elegido dependerá de la gravedad de la enfermedad. Si se considera que estamos ante una granulomatosis severa, se recomienda una terapia inicial combinada con corticoides y rituximab o ciclofosfamida durante 3 a 6 meses. Para el tratamiento de mantenimiento, se continúa con rituximab, azatioprina, metotrexate o micofenolato durante 1 a 2 años. Si se trata de una granulomatosis que no amenaza la vida del paciente ni de ningún órgano, se recomienda una terapia inicial con corticoides combinado con metotrexate. A nivel tópico, se recomienda la realización de lavados nasales, uso de emolientes y curas instrumentales para limpieza del tejido necrótico. Adicionalmente, si se observa sobreinfección bacteriana, se utilizan antibióticos tópicos o sistémicos. Lupus eritematoso sistémico es una enfermedad crónica autoinmune de causa desconocida. Presenta una gran heterogeneidad clínica, lo que dificulta el diagnóstico. Existen pocos reportes de casos en los que se ha establecido relación entre lupus y lesiones de la línea media, como la perforación septal. Algunos autores consideran que está infradiagnosticada, posiblemente por la poca sintomatología que genera. Generalmente las perforaciones se localizan en la región anteroinferior del septo cartilaginoso. Varias hipótesis intentan explicar la asociación entre perforación y lupus. Una de ellas dice que puede existir vasoespasmo que genera una isquemia, lo que lleva a la formación de úlceras y perforación. Otra hipótesis sugiere que existe una tendencia a la infección provocada por la administración de corticoides, lo que produce un aumento de la viscosidad y depósito de inmunocomplejos. La biopsia de la mucosa nasal cercana a la perforación es inespecífica y se pueden observar apenas cambios inflamatorios. Para el tratamiento se recomienda la realización de lavados nasales y aplicación de emolientes para limitar la formación de costras. Dada la poca sintomatología que presentan los pacientes, con estas medidas suelen ser suficientes y no se recomienda la reparación quirúrgica por la hipótesis o la alta sospecha de una etiología isquémica. Sarcoidosis. Se trata de una enfermedad crónica de etiología desconocida y afectación granulomatosa multisistémica, con una predilección por la vía respiratoria. El pulmón se encuentra afectado hasta en el 90% de los casos. Los síntomas incluyen fatiga, astenia, pérdida de peso, sequedad ocular, tos seca, lesiones cutáneas. Los síntomas nasales aparecen en menos del 10% de los pacientes. La clínica incluye, en estos casos, obstrucción nasal, inflamación mucosa, hiposmia, epistaxis. Los signos nasales incluyen hipertrofia de la mucosa nasal, pólipos, formación de costras, perforación septal, sinequias. La perforación nasal es poco frecuente. En ocasiones se pueden apreciar nódulos submucosos en el septo nasal y en los cornetes inferiores. Estos nódulos se describen como lesiones amarillentas sobrelevadas. Si están presentes, son las lesiones ideales para biopsiar, ya que habitualmente presentan los típicos granulomas no calcificantes que dan el diagnóstico. Por orden de frecuencia, la estructura nasal más afectada es el cornete inferior, seguido del septo nasal y los senos paranasales. Otros hallazgos frecuentes en el área ORL incluyen adenopatías cervicales, inflamación parotídea, parálisis facial. En una menor proporción de pacientes se puede apreciar hipoacusia y alteración vestibular. En el TAC de nariz y senos paranasales se puede apreciar engrosamiento del tejido blando, opacidad sinusal y cambios líticos en los cornetes inferiores y el paladar. Dentro de las determinaciones analíticas es recomendable medir la enzima convertidora de angiotensina en el suero. Está elevada en hasta el 60% de los pacientes y se suele utilizar como un marcador de respuesta. El tratamiento depende de su agresividad y oscila entre la observación y una terapia inmunosupresora.
No queda claro el papel de la cirugía nasal para el control de la progresión de la enfermedad, pese a que hay autores que recomiendan la cirugía en caso de falta de control clínico. Hay otros autores que no recomiendan la cirugía, ya que consideran que no mejora la evolución de la enfermedad nasal